Hola, muy buenas, queridos seguidores. Hoy estamos aquí en Ayelo de Malferry para hablar del tema sobre la Semana Santa y el COVID-19. Hoy vamos a hablar con una señora que tiene aquí su negocio. Muy buena señora. Hola, buenas. ¿Podéis decirnos cómo se lo pasa este tema de COVID-19? Pues lo estamos pasando mal porque a las 6 de la tarde ya cerramos, el negocio de nosotros es a partir de las 6 de la tarde, entonces nos vemos un poco ya obligados a trabajar. Estamos trabajando durante todo el día porque a las 6 ya cerramos. La gente tiene miedo a salir, sale poco y claro, en el horario que tenemos a las 6 ya la gente desaparece. Sí, efectivamente. La Semana Santa. Yo he visto que no ha traído mucha gente hoy. No, hoy es un día así un poco raro, la gente se ha ido fuera o está pues con los niños en las casetas o en el campo, y aquí pues la gente que queda un poquito más, que se ha quedado aquí por el pueblo, pues es la que viene a tomarse algo, pero nada, es un ratito y luego ya. Cuando entramos dentro del bar, casi no hay mucha gente como siempre. ¿Cuál es el problema? ¿Es que la gente no quiere salir o que prefieren quedar en casa, pasarlo con familia? No, la gente quiere salir, tiene muchas ganas de salir. Lo que pasa es que no quiere ponerse en peligro, no poner en peligro a sus familiares. Así. Entonces ahí hay un problema con el aforo de gente, con la gente que se junta. Y según tu opinión, es una muy buena idea que la gente se quede en casa y que lo que quiere salir, intentar respetar las medidas de seguridad. Ok, tenemos que dejar a todo el mundo salir para disfrutar, mismo si es un día para aprovechar la fiesta. No, hay que tener conocimiento, juntarse siempre con los mismos amigos y sabiendo lo que está bien y lo que está mal. Eso ya es lo que uno crea éticamente correcto. Muy buena, Lucia, agradecemos a ti. Gracias. Gracias, nada. Entonces, si comprendemos bien lo que está pasando, es que la mayoría parte de la gente quieren quedar en casa, pasarlo así, en familia, que salir a tomar algo en los bares. Sí, se queda en casa o la familia se va al campo a dar una vuelta y no viene a los bares. Entonces hay un poco, la gente joven sí que hace un poquito aquí, se hace la cervecita y ya está. 1 horita, 2 horitas, ya. Vale, como lo veis, estamos hablando con la señora que tiene su negocio aquí. Sabes que ahora lo estamos pasando muy fatal con este tema de COVID-19. Muy buena señora, tus últimas palabras. Pues nada, que esto termine pronto, que nos vacunemos todos, a ver si continuamos ya con la vida normal y nada, y al año que viene a ver qué pasa. Muchísimas gracias. Siempre estamos así para hablar de diferentes temas. Hoy estamos en Ayelo de Malferry, al lado de un negocio que tiene la señorita tratando del tema de COVID-19 y de la Semana Santa, cómo lo está pasando la gente. Muy buena señorita, un agradecimiento a ti. Siempre, queridos seguidores, como lo veo, estamos aquí en Ayelo de Malferry, un pueblo dentro de Valencia, para hablar con la gente sobre el tema, la Semana Santa y el COVID-19, cómo lo está pasando la gente. Vamos a entrevistar a la señorita. Hola, señorita. Hola, pues estamos aquí en L'Encontre, estamos tomándonos algo con los amigos, porque ahora sí que nos podemos juntar, aunque sea en grupos pequeñitos, pero nos podemos juntar, no como el año pasado que no podíamos salir, estábamos confinados, y los años anteriores pues muy diferente ahora porque nos fuimos de viaje, podíamos irnos de camping, podíamos juntarnos mucha gente, pero bueno, nos estamos adaptando más o menos a la situación y a lo que se puede hacer y pasándolo bien como se pueda con los amigos. Así es la situación. Cada uno quiere que juntarse con sus amigos o bien un miembro de su familia. Entonces, lo estamos pasando muy mal, ¿verdad no? Sí, lo estamos pasando un poco mal porque no nos podemos juntar con los familiares más mayores,
pero bueno, nos tenemos que adaptar a la situación y hacer lo que se pueda. Responsable. Efectivamente, de lo que las hace. medidas de seguridad muy importantes en esta pandemia de COVID-19. Podemos salir, sí, pero tomar las medidas de seguridad sociales, como le dice esta guapísima chica. Muy buenas. Tu última palabra. Bueno, yo espero que acabéis de pasarlo bien en estas fiestas de Pascua y nada, y a disfrutar. Y un saludo a todos.